El viento golpeaba los montes de Galaad como si la tierra misma estuviera inquieta. Allí, entre rocas ásperas y silencio profundo, caminaba un hombre envuelto en un manto gastado. No era rey, no era general, no llevaba espada, pero cuando hablaba, los cielos escuchaban. Su nombre era Elías. En aquellos días Israel se había apartado del Dios vivo. El rey Acab gobernaba con mano débil, y a su lado estaba Jezabel, una reina decidida a borrar toda huella del Señor. Altares falsos se levantaban por todo el reino, y el pueblo, confundido, adoraba a Baal esperando lluvia, cosecha y protección. Pero la lluvia no llegó. Elías apareció sin previo aviso en el palacio del rey. Los guardias no lo anunciaron. Nadie supo cómo entró. Simplemente estaba allí. Sus ojos ardían con una convicción que incomodaba. «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy», dijo con voz firme, «que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». El salón quedó en silencio. Acab se levantó furioso, pero antes de que pudiera responder, Elías ya se había marchado, como si el viento lo hubiera reclamado. Y entonces ocurrió. Los días pasaron, el cielo se cerró, los ríos comenzaron a secarse, la tierra se agrietó, el pueblo murmuraba. Baal no respondía, los profetas falsos gritaban, pero no caía ni una sola gota. Mientras tanto, Elías se ocultó junto al arroyo de Kerit. Allí, cuando todo parecía imposible, ocurrió lo impensable. Cuervos descendían del cielo y le llevaban pan y carne. Cada mañana, cada tarde, el profeta sobrevivía no por la fuerza del hombre, sino por la fidelidad de Dios. Pero incluso el arroyo comenzó a secarse. Elías observó cómo el agua desaparecía lentamente entre las piedras. Sabía que ese silencio no era abandono, era preparación. Algo más grande estaba por venir. Algo que sacudiría a Israel entero y confrontaría directamente a los dioses falsos. El profeta se puso de pie, ajustó su manto y dio el primer paso hacia un destino que lo llevaría cara a cara con reyes, fuego del cielo y una nación dividida. El camino llevó a Elías fuera de Israel, a una tierra extranjera llamada Sarepta, en territorio dominado por la influencia de Baal. Era irónico. Dios enviaba a su profeta justo al corazón del enemigo. El sol caía implacable. La sequía había convertido los campos en polvo y los rostros en sombras de lo que alguna vez fueron. A la entrada del pueblo, Elías vio a una mujer recogiendo unos pocos palos del suelo. Su ropa estaba gastada, y en su mirada habitaba el cansancio de quien ya no espera nada. «Mujer», dijo Elías, «te ruego que me des un poco de agua». Ella se detuvo. El agua era más valiosa que el oro. Aún así, asintió y dio unos pasos. Entonces Elías añadió, «y también un poco de pan». La mujer se giró lentamente, con los ojos llenos de verdad y dolor. «Vive el Señor tu Dios», respondió, «que no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Iba a preparar una última comida para mi hijo y para mí, y después morir». El silencio pesó como una losa. Entonces Elías habló palabras que desafiaban toda lógica humana. «No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela, porque así dice el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Era una prueba, no de fuerza, de fe. La mujer obedeció, y ocurrió el milagro. Día tras día la tinaja seguía teniendo harina. La vasija seguía teniendo aceite. Cuando todo alrededor moría, aquella casa se convirtió en un refugio de vida sostenida por la palabra de Dios. Pero la prueba aún no había terminado. Una noche, el hijo de la mujer cayó enfermo. Su respiración se apagó. El llanto llenó la casa. La esperanza que había nacido volvió a quebrarse.
¿Has venido para recordarme mi pecado y hacer morir a mi hijo?, gritó ella entre lágrimas. Elías tomó al niño en sus brazos, subió a la habitación y clamó a Dios con toda su alma. No fue una oración elegante. Fue un grito, un ruego, una batalla espiritual. Y entonces, el aliento volvió al cuerpo del niño. Vida donde había muerte. La mujer cayó de rodillas. «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios», dijo, «y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Elías salió de aquella casa sabiendo que el tiempo del silencio estaba por terminar. La sequía había cumplido su propósito. Israel estaba listo para una confrontación definitiva. El profeta miró hacia el horizonte. En su espíritu ardía un llamado. Era hora de enfrentar a Acab y a Baal. Después de 3 años de sequía, la palabra del Señor vino a Elías con claridad absoluta. «Ve y preséntate ante Acab, porque haré llover sobre la tierra». Elías no dudó. Cuando el rey Acab lo vio, su rostro se endureció. «¿Eres tú el que trae desgracia a Israel?», escupió con desprecio. Elías dio un paso al frente, firme como una roca. «No soy yo quien trae desgracia, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado al Señor y han seguido a Baal». Entonces Elías lanzó el desafío que marcaría la historia. «Reúne a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera». El Carmelo se llenó de gente. El pueblo llegó expectante, dividido, confundido, cansado de la sequía y del silencio del cielo. En un lado, Elías, solo. En el otro, cientos de profetas vestidos con lujo, gritos y rituales. Elías alzó la voz. ¿Hasta cuándo claudicarán entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal lo es, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió. El desafío fue claro. 2 altares, 2 sacrificios. El Dios que respondiera con fuego. Ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron primero. Gritaron desde la mañana hasta el mediodía. Danzaron, se cortaron, suplicaron. Elías los observaba y entonces habló con ironía. «Griten más fuerte. Quizás su Dios está ocupado, o durmiendo, o de viaje». La tarde avanzó. No hubo voz, no hubo fuego, no hubo respuesta. Entonces Elías se acercó al altar del Señor. Lo reconstruyó con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Colocó el sacrificio y ordenó algo inesperado. «Echen agua sobre el altar, 1 vez, 2 veces, 3 veces». El agua empapó la madera, el sacrificio y llenó la zanja alrededor. Humanamente, era imposible que el fuego descendiera. Elías levantó los ojos al cielo y oró, con sencillez, con autoridad, con fe absoluta. Y en ese instante, el fuego del Señor descendió del cielo, consumió el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra temblando. «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La verdad había sido revelada. Baal había sido desenmascarado, pero la historia aún no había terminado. Elías subió a la cima del monte, se postró y oró nuevamente. El cielo, que había estado cerrado por años, comenzó a cambiar. Una pequeña nube apareció en el horizonte, del tamaño de la palma de una mano. Elías mantuvo su rostro entre las rodillas mientras oraba. El cielo seguía gris. El viento era extraño. Nada parecía cambiar. «Ve y mira hacia el mar», le dijo a su criado. «No hay nada», respondió. Elías volvió a orar, una y otra vez, hasta la 7ª vez. «Veo una nube pequeña como la palma de una mano». Elías se puso de pie de inmediato. «Corre y dile a Acab que prepare su carro, porque viene una lluvia fuerte». Y entonces el cielo se oscureció, el viento rugió, los truenos quebraron el silencio, la lluvia cayó con fuerza, empapando una tierra que llevaba años sedienta.
Israel volvió a respirar. El poder del Señor vino sobre Elías y el profeta corrió delante del carro del rey hasta Jezreel. Era un momento de victoria total, pero la reacción no fue arrepentimiento. Cuando Jezabel supo lo ocurrido, juró venganza. Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora Elías no está muerto. El profeta, que había visto fuego caer del cielo, tuvo miedo. Huyó al desierto. Allí, bajo un arbusto, agotado, quebrado y solo, Elías pidió morir. El héroe estaba cansado. El hombre detrás del profeta había llegado a su límite. Entonces Dios no le habló con fuego, no le habló con terremoto, no le habló con viento fuerte. Le habló con un suave susurro. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios lo restauró, lo alimentó, lo fortaleció y le recordó que no estaba solo. Había un remanente fiel, había propósito aún, había camino por delante. Elías regresó, ungió reyes, formó a Eliseo, y cuando su tiempo llegó, no murió como los hombres comunes. Un carro de fuego descendió del cielo y se lo llevó en un torbellino. El profeta del fuego partió envuelto en gloria. La historia de Elías nos recuerda que Dios usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias. La fe no elimina el miedo, pero nos enseña a caminar aún con él. Después del fuego y de los grandes milagros, Dios también habla en el silencio. No estás solo, incluso cuando crees haber llegado al límite. A veces esperamos a Dios en el estruendo, pero Él suele encontrarnos en el susurro.